Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso. Muy bien, estamos con el titular del Banco Central, Miguel Pelle. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar. No, al contrario, un gusto. El presidente decía nunca más a la deuda y lo que propone es, a partir de ahora, algo distinto. Una comisión que evalúe el impacto de las políticas públicas y en ese contexto también metido el tema de la deuda. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Banco Central? Bueno, nosotros, el presidente nos ha pedido explícitamente que hagamos un informe sobre el proceso de endeudamiento y sobre el proceso de fuga de capitales, que han sido dos procesos que se han dado en sintonía y estamos trabajando sobre ello, ¿no? Creo que el proceso de endeudamiento tuvo dos etapas, una primera etapa en la colocación de títulos, tanto del Gobierno Nacional como del Banco Central, y la segunda etapa de endeudamiento con el Fondo Monetario. Esta segunda etapa ha tenido fallas, entendemos, en los procedimientos, que también los vamos a revisar. Pero creo que más allá de esta revisión que hagamos, lo que ha habido es un error en la política. Es un error en la política, en la estrategia. El gobierno anterior asumió diciendo que era fácil bajar la inflación y que en la Argentina sobraban dólares. Y no ocurría ninguna de las dos cosas. Terminamos con una inflación de más del 53% y con un país que se endeudó aceleradamente, y no con el fin de mejorar su infraestructura, de generar inversiones, de mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino de producir un proceso de fuga masiva de dinero generado fundamentalmente por la propia desconfianza que generó el gobierno anterior. La fuga alcanzó niveles récords en los dos últimos años, de 26.000 millones y 27.000 millones, y no llegó a 30.000 porque justamente se establecieron restricciones cambiarias. Es decir, usted en los últimos 2 años del mandato del expresidente Macri, más de 50.000 millones de dólares. Así fue, así fue. Y entonces generar deuda para provocar fugas de capitales, la verdad que es el peor negocio que puede hacer un país, porque el punto en el que estamos es que esa deuda la van a tener que pagar todos los argentinos. Y los que aprovecharon la compra de dólares, y en la clase media todos en algún momento hemos comprado dólares, son pocos. Son 4 millones de personas. Entonces 44 millones de argentinos van a tener que pagar la fuga que benefició a 4 millones de argentinos. Entonces yo creo que esto tiene un problema político, ha habido un problema de falla política que pudo haber tenido arbitrariedades en el modo en que se implementó, pero sin lugar a dudas el error ha sido de la política, y me parece muy importante lo que está planteando el gobierno, y es que el endeudamiento vuelva a manos del Congreso, porque lo que nos está ocurriendo ahora es que todo proceso de endeudamiento no es por un año o por 4 años. Es decir, usted dice que la deuda tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Sí, sin ningún lugar a dudas. Así lo establece la Constitución también, ¿no? Y debe ser un proceso donde la deuda se apruebe con términos, con destino, y que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió, que el destino de la deuda termine siendo la fuga de capitales. ¿Cuál es la mirada que tiene alguien que está al frente del Banco Central, sobre todo en términos de este informe que ustedes están elaborando? ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que es analizado en detalle? ¿Qué es lo que vamos a conocer probablemente en las próximas semanas? Bueno, lo que estamos viendo primero es la verificación científica. El presidente está hablando del análisis científico de las cosas, de esta sincronía entre endeudamiento y fuga de capitales. ¿Están cotejando eso? Sí, esto digamos, tiene evidencias, pero me parece que hay que demostrarlo también. Y por otro lado, quienes
quiénes han participado de este proceso de fuga, si hubo concentración en la fuga de capitales o no hubo concentración en la fuga de capitales, porque este dinero que se fugó en estos años hay que ver si fueron de esos 4 millones de personas que compraron dólares, qué concentración tuvieron en la compra y la fuga de este dinero, ¿no? Es decir, si hubo empresas o hubo entidades que sistemáticamente y mayoritariamente aprovecharon el proceso de fuga. ¿Y qué está dando el análisis? Bueno, en principio el número de personas es muy grande, el promedio no es un promedio muy alto, da un promedio de alrededor de $4.000 por año por persona, pero bueno, ahora tenemos que entrar en el detalle en cada decil cuánto fue lo que se fugó, digamos, ¿no? Cuánto fue lo que compraron. Usted decía recién que me pareció entender que el gobierno erró en las políticas que aplicó. Sin lugar a dudas. Cuando uno está al frente del Banco Central, uno tiene los elementos para ver si definitivamente la política que se está aplicando es sumamente errónea. Es decir, uno se puede dar cuenta rápidamente de que eso no estaba funcionando. Bueno, lo primero que... digamos, hay mecanismos que tiene la ciencia económica para verificar, por ejemplo, si una devaluación ha sido trasladada o no a precios. El gobierno anterior asumió diciendo que todos los precios estaban referenciados al dólar paralelo del año 2015, cosa que no era así. No pasó. La mayoría de los precios estaba relacionado con el tipo de cambio oficial y eso lo vivimos en carne propia cuando se permitió esa brusca devaluación a principios del 2016. Eso terminó trasladándose a los precios y había pruebas científicas de que esto no era así. Luego, cuando se planteaba que los bruscos aumentos de tarifa no se iban a trasladar a precio porque había un problema de restricción presupuestaria y si la gente tenía que pagar más luz y iba a consumir menos dentífrico, es algo que no, de ninguna manera. Y nuestro país tiene una larga experiencia inflacionaria y de inercia inflacionaria. Y sabemos que la inercia inflacionaria no se puede cortar con instrumentos clásicos como el aumento de la tasa de interés o la restricción de los agregados monetarios. Es decir, ¿el gobierno se equivocó en subir la tasa de interés para controlar la inflación, el gobierno del expresidente Macri? Se equivocó en dos cosas. En la primera etapa, en la política antiinflacionaria, en creer que se podía aplicar un sistema de inflation targeting, cuando el propio gobierno estaba dispuesto a producir una fuerte devaluación y un fuerte aumento de tarifas. Se destruyó la credibilidad del Banco Central al establecer proyecciones y metas que eran absolutamente imposibles de cumplir. Y en la segunda etapa, cuando ya la inflación se había desatado, ya teníamos inercia inflacionaria, recostarse en mecanismos clásicos para combatirla es un error que todos los economistas sabemos que no debe cometerse. Y las pruebas están en lo que está sucediendo ahora. La inercia inflacionaria se está combatiendo con un acuerdo de precios, con el sistema de precios cuidados, estableciendo un horizonte para que no haya un aumento de tarifa, no generando una fuerte devaluación y como vemos en la práctica está desacelerándose la inflación y esperamos que esto continúe en este sentido. ¿La inflación puede bajar en la Argentina este año? Sí, no, va a bajar sin ningún lugar a dudas, No me pida que haga proyecciones porque la credibilidad del Banco Central está... Pero me lo dijo con seguridad, que va a bajar la inflación. No, que va a bajar la inflación seguro, no sabemos a qué nivel. Yo soy optimista, habitualmente soy optimista y creo en las políticas que estamos llevando adelante, pero bueno, ya el mes pasado tuvimos una inflación más baja que la que habíamos tenido durante el año pasado y yo creo que en el mes de febrero la inflación ya va a dar por debajo del 2%. Y yo creo que, como está diciendo el presidente, si los formadores de precios, yo creo que hay espacio para generar algún proceso deflacionario en algunos bienes, vamos a tener una inflación también baja en marzo. ¿Qué piensa de lo que dijo? Vamos a escucharlo, a ver, al presidente de la Nación hablando de los precios. Y en esto quiero serles franco, voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina.
Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema. Bueno, ¿está de acuerdo con lo que dijo el presidente? ¿Es clave esto para que baje la inflación? Sí, yo creo que... ¿O para que baje la pobreza? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Me parece que el gobierno está llevando adelante una política de ingresos para que baje la pobreza y sacar a los sectores, a los desposeídos Sí. de la situación crítica en la que estaban. Creo que ahí se están dando pasos positivos y esto se está haciendo con el presupuesto nacional y también a través de las negociaciones paritarias que se están llevando adelante, pero yo creo que hay que cuidar el otro lado, que es el aumento de los precios. Muchos sindicatos consiguieron el año pasado aumentos importantes salariales y después fueron carcomidos por el aumento de los precios, donde el aumento real, los aumentos nominales fueron muy importantes, pero los aumentos reales fueron nulos. Me parece que yo creo que los sindicatos están tomando atención a esto, que no solo hay que mirar el aumento nominal que ellos consiguen en las paritarias, sino también del otro lado que no haya aumento de precios que terminen con el esfuerzo que se ha hecho en las negociaciones salariales. Pero, Pelle, ¿quién es responsable hoy de la inflación en la Argentina? Bueno, si uno tiene que las tarifas no están aumentando, si uno tiene que el tipo de cambio no está aumentando bruscamente, los que tienen la responsabilidad son los empresarios que aumentan los precios, sin ningún lugar a dudas. En esto puede haber una mirada condescendiente en el sentido de que estamos en un momento de transición macroeconómica donde mis colegas vienen errándole permanentemente a las predicciones de aumento de precios y de devaluación y de demás cosas, que no ayuda a aquellos que tienen que tomar la decisión de formar precios en qué lugar tienen que ubicarla. Ahora, el gobierno ha dado señales claras de cuál es la política que le está cumpliendo, así que no hay ninguna razón para que los precios sigan aumentando. Tenemos, como decía yo, las tarifas fijas, el tipo de cambio que se desliza pero no aumenta bruscamente y una tasa de interés que está bajando aceleradamente, así que no hay ninguna razón para que haya aumento de precios en la economía. ¿Va a seguir bajando las tasas de interés usted? Nosotros creemos que todavía hay espacio para bajar las tasas de interés, sí, efectivamente. Yo creo que vamos a entrar en breve en etapa de sintonía fina, pero todavía hay espacio para bajar las tasas de interés, sí. ¿Qué va a pasar con el dólar en la Argentina? Usted decía recién, bueno, se está deslizando lentamente. Así es. En algún momento estuvo totalmente rígida la cotización y ahora empezó a deslizarse de a poco. ¿La idea cuál es? No, bueno, nosotros venimos hablando con los exportadores, con los cuales tenemos discusiones referidas fundamentalmente a la regulación cambiaria, a los plazos de liquidación, de divisas y demás, pero ninguno nos ha planteado que el tipo de cambio esté retrasado o les esté generando dificultades para su competitividad. Yo creo que lo importante, vamos a tener menos inflación este año, pero vamos a tener inflación, es que el tipo de cambio no se atrase y ese es un objetivo de nuestra estrategia. Es decir, que la evolución del tipo de cambio, la evolución del dólar va a respetar la inflación. Lo que vamos a buscar es que no haya atrasos en el tipo de cambio. Vamos a ver a dónde queda, si un poco más arriba, un poco más abajo de la inflación, pero que el tipo de cambio real se mantenga en los niveles que tiene ahora. ¿Se va a poder levantar el cepo en la Argentina? Bueno, ahí volvemos a lo que yo le decía al principio. Recuerde que el gobierno anterior asumió diciendo que en la Argentina sobraban dólares. Mira, la Argentina a principios de la década pasada exportaba 83.000 millones de dólares. Llegó a exportar 83.000 millones de dólares. El año de la sequía exportamos 57.000 millones de dólares. Para un año normal, como fue el año 2015 de producción, necesitamos 60.000 millones de dólares de importaciones. Y a eso hay que sumarle que la Argentina tiene una balanza de servicios negativa y después que los argentinos le ahorran comprando dólares, les gusta viajar al exterior. Entonces, hasta que no alcancemos niveles de exportación como los que teníamos a principios de la década pasada, yo creo que va a ser muy difícil poder levantar las restricciones cambiarias.
Estoy tratando de calcular cuánto tiempo, me parece que no menos de... No, bueno, hay que ver qué ocurre con el Sí. dinamismo de nuestras exportaciones. Exige una reactivación económica importante para Existe que eso una suceda. reactivación económica importante, pero que las exportaciones crezcan por arriba de lo que crezca el producto. Nosotros somos una economía integrada al mundo y por cada punto que aumenta el producto aumentan 3 puntos las importaciones. Entonces necesitamos que las exportaciones crezcan más rápido que el producto. Creo que ahí hay espacio. No nos ayuda la situación de Brasil. Nosotros necesitaríamos que Brasil crezca a más del 3% anual para que arrastren nuestras exportaciones de manufactura, pero tenemos buenas señales en lo que es la exportación de alimentos, especialmente a Asia, especialmente en proteína, donde nuestro país tiene mucho potencial. Sí. Y luego la posibilidad de exportar hidrocarburos o industrializar la producción de petróleo para exportar bienes elaborados. Yo creo que ahí hay una potencialidad muy importante y podemos volver a esos 83.000 millones de dólares que exportábamos en el año 2011-2012. ¿El impuesto país llegó para quedarse definitivamente? Bueno, ahí es que estas son decisiones políticas. Si no estuviera el impuesto país, si no hubiera restricciones cambiarias, volveríamos a esas compras de divisas extraordinarias de 26.000 millones de dólares por año en un país que exporta 60.000 millones de dólares. Entonces, levantar esas restricciones cambiarias significa que el tipo de cambio tendría que estar en niveles muchísimo más altos de los que está ahora. Y eso se paga con pobreza. Eso se paga con pobreza, se paga con recesión. Entonces, la opción es o liberar el mercado cambiario, no tener este tipo de impuestos para restringir los viajes al exterior o la compra de divisas, o tener niveles de pobreza a los cuales nuestro país no está acostumbrado. Miguel Pelle, muchísimas gracias.